El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar, ni siquiera delante de la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Queridos hermanos, seguimos reflexionando sobre los primeros tiempos de Jesús como predicador, como apóstol, en medio de los pueblos en la Galilea, recorriendo distintas ciudades y llevando la palabra de Dios a todos, especialmente a los más pobres y a los más necesitados espiritualmente. También curando a numerosos enfermos y liberando a muchos endemoniados. Hoy día comenzamos el capítulo número 2 del Evangelio de Marcos, que nos muestra cómo Cristo vuelve a la casa de Pedro, la casa de la suegra de Pedro en este momento, que es la matriarca que domina en esa casa, porque Pedro, recordamos, ahora sigue a Jesús por todos sus caminos. Y esta casa bendita que Jesús elige como sede para descansar, para predicar, para realizar su ministerio, es el lugar donde nos da una gran lección en el día de hoy. Hoy el Señor nos enseña que de todas las sanaciones, de todas las liberaciones que nosotros necesitamos, la más importante es la del pecado. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma. El alma del hombre es inmortal, hecha a imagen y semejanza de Dios. Los animalitos también tienen alma, pero un alma, un principio de vida que muere, que termina cuando el cuerpo se descompone. En cambio, el ser humano está hecho para la inmortalidad. Tenemos una dimensión espiritual. Muchas veces esa parte más profunda, más esencial de nuestro yo, la descuidamos. Nos quedamos con lo material, con lo superficial, con lo visible y no nos preocupa tanto el alma espiritual. Hoy Jesús nos enseña que debe ser al revés. En otra parte del Evangelio, Él le dice a los fariseos: ustedes se preocupan de parecer bien por fuera. Hipócritas, primero limpien la copa por dentro.
Primero, sanar la interioridad. Después nos preocuparemos de lo demás, que también es importante. Por ejemplo, hoy vemos cómo Jesús está predicando en el patio de la casa de Pedro, o dentro de la casa misma, y es tanta la gente que está alrededor de él, que un grupo de personas, 4 que llevan a un paralítico, es imposible que lleguen por la puerta principal. Entonces se dan la vuelta y suben el tejado de la casa y hacen un hoyo en el techo y por ahí bajan la camilla con el paralítico. Realmente un gran esfuerzo. Estos hombres tenían fe de que realmente el Señor tiene poder para sanar a un paralítico. Sin embargo, Jesús, al ver la fe de este hombre, le dice: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Probablemente las personas que llevaban al paralítico se sintieron decepcionadas o pensaron que podía ser una broma de mal gusto, porque ellos se habían esforzado tanto para que Jesús sanara la dolencia física del paralítico. Y sin embargo, el Señor estaba privilegiando el alma. Tus pecados están perdonados. Aquí Jesús nos enseña muchas cosas. Primero que nada, que Él es Dios. Él es verdadero Dios. Tanto es así que los escribas, los fariseos, los eternos enemigos y envidiosos de Jesús, piensan para sus adentros: ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Eso lo puede hacer solamente Dios. Y precisamente Jesús, porque es Dios hecho hombre, puede leer los pensamientos de estas personas pecadoras y decirles que es más fácil perdonar pecados, o decir yo te perdono, o decirle a alguien: levántate, toma tu camilla y anda, para que ustedes vean que tengo poder para perdonar pecados. Y entonces lo sana. Y el hombre paralítico sale caminando con su camilla, ya no está más enfermo. Todos contentos, todos admirados, asombrados porque nunca habían visto algo parecido. Jesús es Dios. Él puede sanar nuestras dolencias físicas, psíquicas, morales, también nuestros problemas familiares, nuestros problemas laborales, nuestros problemas de salud en general. Hoy le mando saludo a Leonor de allá de Tucumán, que me alegro que esté mucho mejor, su familia, también su marido que se está recuperando del COVID, pero ahora con más paz en su corazón. Qué importante es la fe, porque por la fe nosotros podemos obtener la salud que buscamos, la salud física. Pero hoy Jesús insiste que más importante que los problemas exteriores, es decir, lo que para nosotros realmente vale, lo que más tomamos en cuenta, nuestra salud física, nuestra situación económica. Por último, en un punto de vista más espiritual, a veces nos preocupamos porque tenemos conciencia de que el demonio existe, de que nos está atormentando, de que nos sobreviene un espíritu de ruina, de miseria, de que algo preternatural, algo que no es de este mundo, nos está dañando la vida, la paz en el hogar, en la familia, etc. Y necesitamos ayuda. Y si recurrimos a Jesús, entonces encontramos el verdadero camino para hallar la solución a estos problemas, a la liberación de todas estas ataduras e influencias extraordinarias del demonio. Pero aún algo mucho más importante que eso, y que es la base de la armonía, de la salud, del bienestar humano, es la salud interior. Es la salud, la salvación espiritual. Por eso es tan importante escuchar bien lo que hoy dice Jesús. Mira al paralítico y antes de sanarle de su problema físico, le dice: tus pecados están perdonados. Esa es la puerta primera que nosotros debemos buscar que se cierre en nuestra alma. Si no queremos problemas físicos, si no queremos disturbios familiares, problemas en el trabajo, problemas incluso de salud física, de ruina, de miseria, etcétera, etcétera. Si queremos estar protegidos contra la acción del demonio que hoy ha cobrado tanta fuerza,
La primera puerta que debemos cerrar es la del pecado. Y la única manera de cerrar esta puerta es reconocernos pecadores, arrepentirnos, convertirnos, postrarnos ante el Señor y decirle como el publicano al final del templo: Jesús, Señor, ten piedad de mí, soy un pecador, soy un miserable pecador, pero tú tienes poder para sanarme. Si pudiésemos ver como ve Jesús la condición humana, realmente haríamos eso. Nosotros vemos externamente. A veces necesitamos ver para creer incluso. Pero Jesús ve el interior del hombre y sabe perfectamente, como viendo una radiografía espiritual, el daño verdadero que tenemos en nuestra vida por causa del pecado. El pecado es lo peor que nos puede pasar, porque el pecado rompe nuestra amistad con Dios. Por el pecado nos separamos de esta fuente de energía divina que es el Espíritu Santo. Y sin Dios nada somos. Como bien decía San Agustín: Señor, tú nos creaste para ti. Hemos sido creados para vivir en Dios. Y si nos apartamos de Dios, de su amistad, de la comunión con Él, por el pecado, entonces ya no servimos para nada. Somos como una semilla hueca que ya no tiene vida. Somos como una lámpara que está desconectada de la electricidad, una ampolleta que nunca va a encender si no está ligada a la fuente, al suministro energético. Solamente Dios, entonces, puede darle sentido a nuestra vida, puede darle vida a nuestra alma. Pero eso significa vivir en la gracia de Dios, que es lo más grande y lo más hermoso que le puede suceder a una persona. Estar viviendo en el amor, en la comunión con el Señor. El pecado es todo lo contrario. Es romper entonces esa amistad con Dios, acercarnos a las propuestas satánicas de buscar la felicidad por nosotros mismos en las categorías mundanas y finalmente casi olvidarnos de que Dios es realmente lo más importante y lo fundamental en nuestra vida. Así es que esa es la puerta principal que debemos cerrar. Esa es la herida más fundamental que está en nuestra alma. Jesús lo sabe bien. Y por eso aquí en el comienzo del Evangelio de Marcos, recién en el capítulo 2, entonces viene esta gran lección. Busquemos, ante todo, luchar contra el pecado, en todas sus formas. Existe el pecado mortal, que es un pecado que nos aparta completamente de la gracia de Dios, que nos deja ciegos espiritualmente, paralíticos espiritualmente, sordos espiritualmente, nos deja totalmente perdidos, nos deja a merced de Satanás, y si nos morimos en el momento en que estamos en pecado mortal, nuestro destino eterno es sin duda el infierno que no tiene fin. Entonces, ese es el primer pecado y más grave al cual debemos hacer lucha. Y los 10 mandamientos de la ley de Dios son susceptibles de que podamos caer en pecado mortal. Después viene el pecado venial, que son los mismos 10 mandamientos, es decir, estas 10 maneras de vivir agradando a Dios, que se puede disminuir la llama, pero no apagar completamente. Ese es el pecado venial, un pecado más leve, que no porque no se apague la llama nos va a dejar de preocupar, ya que si la llama se apaga mucho o se debilita mucho, se puede apagar completamente. Y por último está la imperfección, que también debemos evitar, que son todos esos apegos mundanos, todo aquello que en el fondo nos muestra que estamos muy centrados en nuestro yo, en nuestro ego, y no vivimos completamente para Dios, porque la meta es la santidad. Vivir en santidad es ya vivir lejos del pecado, lejos de la imperfección, vivir con gusto cada vez que es posible, humillándonos, tomando la cruz, viviendo la persecución, aceptando las intrigas, todas las humillaciones que nos trae la vida. Todo lo que Jesús sufrió es un ejemplo para que nosotros también lo aceptemos con amor. Esa cruz del día a día, aquello que nos santifica, es la bienaventuranza, pero es imposible vivir en la gracia de Dios, en la bienaventuranza, en la felicidad de los santos,
si no luchamos primero contra el pecado. Por eso, los grandes santos místicos de España, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, nos dicen, antes de la santidad, que es un camino iluminativo, un camino unitivo con Dios, está la vía purgativa. Purgación significa purificación, luchar tenazmente contra el pecado y tomar conciencia. Ese es nuestro principal enemigo. Entonces ahí es donde nosotros debemos poner toda nuestra fuerza y concentración en la vida espiritual y pedirle al Señor, pedirle que ojalá nos sane, nos purifique de ese gran mal, de ese gran daño que es el daño, la enfermedad del espíritu, que lógicamente después se proyecta en enfermedades de la psiquis, de la mente, del estado de ánimo, del cuerpo incluso, y empieza a dañar, a tornar podrido todo lo que rodea al hombre pecador. Sus relaciones familiares, sus relaciones laborales, ya todo comienza a tomar un color malo, un olor a podredumbre, porque el pecado es la ruina del ser humano. Por eso entonces encontramos que lo que hace Jesús en este Evangelio es caridad infinita. Mucho más importante que sanar de una parálisis es la sanación del pecado. Y nos da tanta pena ver que en este tiempo de pandemia muchas personas se han alejado completamente de la Iglesia porque han creído lo que dicen los medios de comunicación, influenciados por Satanás, que dicen que el lugar más peligroso para estar prácticamente es una iglesia. Y muchos han creído eso y se han apartado de la iglesia y ya no vienen más a misa. ¿Y para qué decir al confesionario, a pedir perdón por los propios pecados? En algún tiempo durante la pandemia se habló de que mientras duraba ese estado de excepción, podíamos hablar directamente con Dios y hacer una contrición espiritual, un arrepentimiento espiritual para vivir en la gracia de Dios y una comunión espiritual. Bueno, pero ese era un momento excepcional. Ahora sí podemos volver a la iglesia. Volvamos. Porque ahí está justamente la posibilidad de encontrarnos con Jesús a través de la comunidad, a través de los sacramentos, la confesión principalmente, en la cual Jesús nos dice, hijo o hija, tus pecados están perdonados.